estar con ustedes en este viernes. Y pues bueno, el miércoles platicábamos un poquito, no sé si lo recuerden, que estábamos platicando ahí del libro de Juan, capítulo 6, ¿se acuerdan? ¿Sí? Más o menos, o ya ni se acuerdan, la verdad. Había un capítulo ahí a partir del 6:25 que decían Jesús, el pan de vida, ¿verdad? Y acabamos de ver que unos momentos antes, bueno, un poco antes había habido ahí la multiplicación de los peces y el Señor le había dado de comer a 5,000 varones, aparte de la demás gente, ¿verdad? Y vimos cómo Jesús iba haciendo lo que él hacía, ¿no? Jesús caminaba haciendo Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Milagros, prodigios, maravillas, sanaba, mostraba amor, gracia, misericordia. Se conmovía a veces al ver a la gente, ¿no? Y eso es lo que hacía Jesús. Pero de repente Jesús empieza y les da ahí un discurso, dijimos que se llamaba Jesús el pan de vida, ¿no? Y entonces en ese discurso, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan un poquito o ya no se acuerdan? Les dice, ustedes me buscan porque les doy de comer, porque les doy, porque los sano, porque hago todo eso, ¿no? Dice ahí en el 26, Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y entonces, muchos de nosotros buscamos a Jesús, ¿por qué? Por un corazón sincero, por un corazón verdaderamente que desea de Él, que anhela de Él, o a veces le buscamos por conveniencia, ¿no? A veces le buscamos así, nosotros decimos como si Jesucristo fuese una ambulancia, nada más para los casos de repente difíciles que se te salen de las manos, para las emergencias, ¿no? Y entonces vimos ahí que la gente que iba con Él no recibió bien este mensaje, porque Él decía, yo soy el pan de vida, o sea, sí les he dado de comer, sí se han saciado, pero hay algo más, y ese algo más durará eternamente, para siempre. Y entonces vemos ahí donde dice en el 6:66, muchos de sus discípulos y ya no andaban con Él, muchos discípulos. Pero yo les comentaba, ahí en el 6:67 nos dice, nos revela algo, ¿no? 6:67, Marco, por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿qué podemos decir con esta palabra? Que estos hombres se decían seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero lo seguían por conveniencia. Hablamos un poco de los discípulos, ¿verdad? Y vimos que los discípulos, ellos sí verdaderamente padecieron después, ¿no? Tuvieron una muerte trágica, excepto Juan, pero ya vimos que Juan pues, fue antes martirizado, ¿no? Entonces, los otros que se decían sus discípulos, sus seguidores, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estas personas veían era la conveniencia. ¿Qué puede hacer Dios por mí? Y obviamente no es que Dios no quiera hacer algo por nosotros, claro que sí. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, no sé, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, ¿no? O sea, dice que su palabra, su voluntad, dice, es agradable y es perfecta. Su buena voluntad es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, obviamente que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿Sabes? La gente le hace al revés, yo busco la añadidura, y ya que tenga la añadidura, entonces pues ya le sigo. Ya que tenga yo, a ver si me conviene, no depende. Si me conviene, pues ok, lo voy a seguir. Si me conviene, ok, voy a amarle, voy a creer en Él. Pero ¿por qué no buscarle de todo nuestro corazón? Entonces, el día de hoy voy a compartir un tema que comparto cada determinado tiempo, y es acerca de la parábola del sembrador. Imagínate, este era un tiempo donde esos discípulos que se volvieron atrás podían ver a Jesús. Imagínate que tú hubieses podido ver sanando a un leproso. Qué privilegio, ¿no?
que tú lo hubieses podido ver liberando al endemoniado, que tú lo hubieses podido ver parando la turba que quería apedrear a aquella mujer sorprendida en adulterio, que tú lo pudieras ver. En ese tiempo ellos lo podían ver, pero el día de hoy nosotros recibimos a Jesucristo por fe. ¿Y cómo podemos obtener esa fe? Por ejemplo, a través de los siervos o siervas que vienen aquí a compartir la palabra de Dios, ¿no? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación, ¿no? Así es, dice su palabra en Romanos 10:14, por favor, amigo. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y al final dice: así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. ¿Entendiste este último versículo? ¿Sabes por qué es necesario que tú tengas un tiempo así? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes iban a leer la Biblia antes de estar en este lugar? 3 días antes de llegar aquí, ¿quién tenía su Biblia al lado ahí, leyendo, ¿no? Ahí buscando la ayuda. Muy pocos, pero no genuinamente, y mucho menos como dice aquí, ¿no? Mas no todos lo obedecieron. Y si no lo obedeces, no crees verdaderamente, no tienes fe verdaderamente. Entonces, ¿por qué creen que es necesario ustedes tomar un tiempo aquí para que esa fe pueda ser acrecentada? La fe es por el oír. Si yo soy alguien, Jairo, que te quiero regalar $1,000,000 de pesos, ¿cómo vas a saber tú que yo te quiero levantar que yo te quiero regalar $1,000,000 de pesos si no tienes una comunión conmigo? Si no me conoces, si no soy tu amigo, no vas a saber, ¿verdad? Entonces no va a llegar ese $1,000,000 de pesos, por así decirlo, en una cuestión monetaria. ¿Cómo puedes tú recibir las promesas de Dios si no conoces la palabra de Dios? Y ahora, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al autor de la palabra de Dios, ¿eh? Porque muchos conocen de la palabra, muchos, el miércoles alguien dijo 2 diferencias, ¿no? Muchos oyen, pero pocos escuchan, ¿no? La palabra de Dios, escuchar, retener, que quede en tu mente, que quede en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo llegamos nosotros al principio cuando conocemos a Cristo? Muy poca gente llega genuinamente. Nosotros pues menos, ¿verdad? Aquí en el centro de rehabilitación pues llegamos prácticamente a fuerza, ¿no? Muy pocos, ¿no? Pero allá afuera, por ejemplo, también en las iglesias, ¿cómo llega la gente a las iglesias? Muy pocos llegan por convicción o sin problemas o sin situaciones difíciles. La mayoría de las personas que buscan a Dios lo buscan ¿por qué? Porque tienen un problema. Quizá una esposa que se está divorciando, quizá una mamá que tiene un hijo en adicciones, o que tiene un hijo en el hospital, o quizá una persona que se ha muerto a alguien y que ya no puede con ese dolor, con ese sufrimiento. Quizá alguien que esté enfermo y que le han dicho, pues sabes que tienes cáncer, y esa persona, ¿qué es lo único o la única salida que puede ver? Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los médicos dijeron, no sé, ya hizo metástasis y ya te quedan muy pocos días y la única salida es Dios. Entonces, ¿por qué buscamos muchas veces a Dios nada más? Por conveniencia. Porque tenemos un problema, ¿no? ¿Y qué creen que Dios hace grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros? Por ejemplo, el día de hoy yo los veo a ustedes y los veo, no sé, 2 meses antes, 3 meses antes, 4 meses antes, y veo un cambio total. Muchos de ustedes se dan cuenta. Los primeros 2, 3 días en la enfermería son horribles, ¿no? Son de la ansiedad, la desesperación, la falta de paz. Quisieras arrancarte la piel, quisieras gritar, quisieras golpear, ¿no? ¿A poco no? Bueno, por lo menos a mí así me pasó.
quisieras, no sé, reaccionar de una mala manera. ¿Por qué? Porque vienes muy mal. Y te vemos aquí 3, 6 meses, 3, 4, 5 meses, y te vemos tranquilo, te vemos con paz, te vemos con tranquilidad, te vemos con fe, te vemos con salud para muchos. Muchos llegaron pesando 50 kilos y cuando vemos ya pesan 85, ¿no? Kilos bien repuestos. Dios hace grandes cosas. Muchos de ustedes no se atrevían a aplaudir, a danzar al Señor. ¿Por qué? Por un corazón endurecido. Pero ¿qué crees? Cuando una persona tiene un corazón endurecido, cuando una persona no alaba a Dios, cuando una persona o tiene hasta resentimiento con Dios, es el corazón perfecto para que Dios muestre su poder. Entre más duro seas, más bonito caes en los pies de Cristo. En serio. Por eso dice la palabra, ¿no? A quien más se le perdona, más ama. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor, no? Entonces Dios hace grandes cosas, pero ¿por qué volvemos atrás? ¿Por qué si el día de hoy Dios está hablando a tu corazón? ¿Por qué si el día de hoy tú estás buscando a Dios? ¿Por qué si estás viendo todas las maravillas que está haciendo, vuelves atrás? Y por eso es la parábola del sembrador. Vamos a Lucas 8, 4, por favor. La parábola del sembrador. Y dice: juntándose una gran multitud y los de que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1, dice. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? En el 11, ¿no? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, levante la mano. ¿Quién es buena tierra? ¿O qué quiere ser? ¿Espinos? ¿O quiere ser piedra o junto al camino? ¿Cuántos quieren ser tierra fértil? Amén. Y dice: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces encontramos 4 tipos de terreno. La semilla que cayó junto al camino, después la que cayó sobre las piedras, después la que cayó entre espinos, y al final la que cayó en buena tierra. Nótese que la semilla que se siembra es la misma, ¿no? La palabra de Dios. Lo diferente es el terreno sobre el cual él cae. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que aquí Jairo, Ray, y así nos vamos a ir con cada uno de nosotros que estamos aquí, tienen la misma oportunidad porque están escuchando la misma palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de tierra eres? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tipo de tierra eres? Esa es la gran diferencia. Por eso, unos la hacemos, unos no la hacemos, unos medio la hacemos, y así. ¿Por qué? Porque de ti depende. Como dice el Deuteronomio, ¿no? Yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice el Señor: escoge. Y entonces dice, identificamos 3 cosas. Una es el sembrador, el otro es la semilla y el otro es el terreno. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dios. Es Dios a través del predicador. Dios utiliza a un predicador. Dios utiliza un hermano, una hermana, una persona que te dice: Dios te ama, vuelve a Dios, cosas de ese tipo, ¿no?
Y dice, a mí me encanta un versículo de Jeremías 1:6 que dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú aquí adelante ves a un hombre imperfecto, lo somos, los que estamos aquí. Ves a un hombre pecador, somos pecadores, no hay uno bueno. Estamos en ese camino de ir avanzando hacia la estatura del varón perfecto, dice su palabra, ¿no? Pero tú y yo simple y sencillamente no podemos ser totalmente buenos. Pero lo que tienes que ver es que si Dios utilizó, por ejemplo, a Moisés, que era un asesino, si Dios utilizó a Abraham, que era un adúltero, si Dios utilizó a Rahab, que era una ramera, si Dios utilizó a Pablo, que era un perseguidor y que mataba, si Dios utilizó a Mateo, que era considerado como un pecador, como un político de lo peor que estafaba a su gente, que no puede utilizar a una persona aquí enfrente, claro que sí. Dice su palabra, ¿no? Si Dios utilizó a un burro para hablarle a un profeta, que no nos utiliza a nosotros. ¿Sí o no? Y obviamente es el sembrador es a través del predicador, ¿no? La segunda cosa es la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Es lo que es esta semilla. ¿Cuántas semillas se comes al día? Obviamente hablamos de semilla como en general, pero ¿qué tanto de semilla comes al día? Porque te voy a decir una cosa. Hace rato dijimos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y de qué depende? De qué tanto tú comas de semilla. Dice su palabra, ¿no? Desead como niño recién nacido la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es un niño recién nacido? Con su mami, con el pecho de su mamá. Apenas se despierta, le da hambre y que ¡fum! Tienes sed, tienes hambre. Yo cuando estaba en el centro de rehabilitación, me dormía con mi Biblia, llorando. En serio. De repente mi Biblia el otro día la veía toda arrugada y mojada, pero lloraba de Dios. Buscaba a Dios. Salí del centro de rehabilitación y me sentí huequísimo. Cuando yo salí del centro de rehabilitación es difícil. Si es tu primer centro de rehabilitación y te entregas a Dios, verdaderamente, cuando sales de aquí, es difícil considerar, mantener la llama que tú tienes en este lugar. Estoy hablando de las personas que verdaderamente buscan a Dios. Es dificilísimo. Y ahorita lo vamos a ver acerca de todo esto, ¿no? La semilla, entonces, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12, por favor? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice ahí en un salmo, dice que acrisolada es la palabra de Dios. Hace no mucho les dije que era acrisolada, ¿no? Que se depura al ser puesta en sufrimiento. O sea, la palabra de Dios se perfecciona a través de las pruebas, a través de las situaciones que tú pasas como cristiano, como persona. Y entonces dice ahí que la palabra de Dios escarba de tal forma que te hace discernir lo bueno, lo malo, lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que te hace bien, lo que no te hace bien, lo que debes de tener y lo que no debes de tener, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Aquí es lo que yo les decía, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué te decía hace ratito? Que tú puedes conocer la palabra, ¿sí o no? Esas letras que están ahí, pero es mejor conocer al autor de esas letras. ¿Quién es el autor? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto no fue idea de Pablo, esto no fue idea de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esto no fue idea de Moisés, sino fue algo que Dios puso en el corazón de ellos, en la mente de ellos, para que quedara plasmada. De tal forma que hasta el día de hoy, el libro que tú tienes en las manos ha sido un libro tan atacado durante más de 2000 años y no han podido demostrar que no sea verdadero.
porque es verdadero, porque es un libro que no solamente es teológico, sino es histórico. Tú puedes ver, por ejemplo, a Hechos, y ahí te relatan los viajes de Pablo, y tú puedes ver tantas cosas que a lo largo de la historia, por más que han querido derrumbar la teoría de nuestro Dios, y no nada más teoría, pues, sino que el Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, no han podido. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vive allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que la envíe. Amén. ¿Qué pasó cuando Dios dijo hágase la luz? O sea, cuando Dios empezó a hacer crear el mundo, ¿se hizo o le falló? Se hizo, ¿no? Y así está la fecha, el día de hoy. Así es su palabra, no vuelve vacía. Por eso esto va junto con lo que hace ratito les decía. Si Dios te da una promesa en esa palabra de Dios, ¿la va a cumplir? Pues sí, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén, dice la palabra de Dios. O sea, que se hace. Por eso es tan necesario que estudiemos la palabra de Dios. Y la tercera es el terreno. ¿Qué es el terreno? Es tu corazón, tus oídos, tu mente. ¿Dónde está el campo de batalla? En la mente, ¿no? En esta mente. Dice Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? ¿Tú has sido traicionado tantas veces por tu propio corazón, sí o no? A mí, por ejemplo, recuerdo aquella que estaba en mi mente así, estaba yo en la mañana, el otro día decía, no voy a consumir hoy, no voy a consumir hoy, de repente, corazón, nada más tantito. ¿Y qué pasó? Engañoso es el corazón, dice. Nuestro corazón, nuestra mente nos engaña. ¿A qué se refiere con corazón? Les decía, la mente, la voluntad, los pensamientos, los deseos, las decisiones y me faltan las emociones. Dice Salmo 51:10, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí habla de dos áreas fundamentales: de nuestras emociones y de nuestro espíritu. Necesitamos, porque solamente a través del Espíritu Santo podemos nosotros tener una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Un cambio de mente. Solamente a través del Espíritu Santo. No podemos de otra forma, solamente a través de su palabra. Dice Efesios 4:22 por ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Y para terminar esto de terreno, 1 Corintios 2:14. Escucha bien esto, no cualquiera puede discernir esa palabra. Si tú estás, este es un consejo quizá para algunos que puedan estar pasando algo, si tú a lo mejor abres la Biblia y no la entiendes, no recibes revelación, pídele a Dios, pídesela a Dios, porque solamente es a través de su Espíritu Santo. Ve lo que dice aquí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Continúa hasta el 16, ¿no? En cambio, el espiritual, ¿qué crees? Que el espiritual no es el que no comete errores, El espiritual no es el que se sabe toda la Biblia. El espiritual no es aquel que nunca ha fallado. El espiritual es aquel que va delante de Dios y dice: perdóname por lo que pasó, Señor, necesito de ti. Como decía Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta mente? Imagínate que tenemos. Ese es el espiritual, el que se enseña a depender diariamente de Dios y que aún a pesar de todo y contra todo sigue buscando ese camino hacia Él.
Y dice ahí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tener esa mente de Cristo, mi hermano? ¿Cómo tener la mente de Cristo? Aquí te la dejo. Esta es su mente. La palabra de Dios. En la oración, en el ayuno, en la meditación de la palabra, en ayudar a la gente, inclusive, en ayudar a la gente. Puedes conocer a tu amigo, en darle una palabra al que está a tu lado, ¿no? Y entonces vamos a entrar a la parábola del sembrador. Ahí en Lucas 8:5, por favor. Dice, parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Bueno, igual era la tierra. Y fue pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron. Y de ahí nos vamos al 8:12 y el Señor nos explica este versículo. Él mismo, este versículo. Haz de cuenta que es como si el Señor quisiera que desmenuzáramos mucho este tema. Y dice, nos dice que son los que oyen, no escuchan. Ahí, ¿se acuerdan de oír y escuchar? Son los que oyen, no escuchan. Pero luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahorita que veníamos mi esposa y yo nos metimos, se me ocurrió venirnos por Culipanes, ya no hubo mucho tráfico, pero aquí tienes que atravesar un baldío que la señora dejó pasar por aquí. Y en un principio, cuando recién empezaron a componer acá arriba, esa tierra pasaban y levantaban un chorro de polvo. Ahorita actualmente casi no se levanta nada de tierra. Y dice mi esposa, bien dicho, dice, se nota que la gente ya ha pasado mucho por aquí. Entonces, en este contexto, ¿cómo está la tierra junto al camino? La tierra que diariamente la gente pasa por ahí. Endurecida. Este terreno se refiere a los que tienen un corazón endurecido. Mucha gente aquí, el orgullo, no, yo no voy a cambiar. No. Y hasta parece que como si no quisieran tener una buena vida, ¿no? Como si disfrutaran estar en el yugo, en la esclavitud de la adicción, ¿no? Dice, son los corazones duros, quizá por el dolor que tienen, resentimientos, falta de perdón, orgullo, soberbia, apatía, autosuficiencia. Todo eso impide que la palabra penetre en esa tierra. Luego entonces es robada por el diablo. Supongamos una persona con falta de perdón. No es que como mi papá me metió aquí, si él también no sé qué, que no sé qué tanto. Y entonces el Señor el día de hoy suelta una semilla y la escuchas de parte del predicador y está ahí en tu corazón. Pero ¿sabes cómo el diablo viene y te la roba? Porque dice que el diablo viene, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Tú no puedes perdonar. Él se divorció de tu mamá, chiquito. Él no se merece tu perdón. Tú no deberías estar aquí. Aquí también debería estar tu hermano, él igual consume, porque a él no lo metieron. Aquí debería estar tu papá. Y te empiezan, y ese es el diablo, ¿eh? Ese es el diablo. ¿Qué necesitamos para que se nos quite ese terreno endurecido? Dice Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Apocalipsis 3:20. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Si has probado tantas cosas en la vida para intentar ser feliz, yo te digo el día de hoy, ¿por qué no tratas con Dios? ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios de cambiar tu vida, de transformar tu vida, de transformar tu mente, transformar todo lo que eres, Puede ser desde tu familia, desde tu salud, desde tu economía, desde tu bienestar, cómo te sientes en paz, esa paz que sobrepasa todo
entendimiento, ¿no? Pero dice Salmo 34, 18, cercano está el Señor de los quebrantados de corazón. Dice que a los altivos los ve de lejitos, ¿eh? Por eso si ves una persona aquí que le hace trabajo alabar, adorar, escuchar la palabra, y tú ves, así está el Señor. Bueno, los sanos o los que se creen sanos no necesitan médico. Pero aquel que viene y dice, estoy enfermo, Señor, necesito de ti, ahí es cuando el médico de médicos, rey de reyes y señores de señores, desde aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Tengo tantas cosas para ti, morí por ti. De eso se trata, que tú busques a Dios. Entonces, ¿dónde puede habitar el Señor? ¿En un terreno apretado? ¿O en un terreno junto al camino? No, ¿verdad? Simple y sencillamente, no. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuestro Señor el precioso Espíritu Santo aquí puede hacer grandes cosas en un corazón contrito, en un corazón humillado. Amigo, necesita ser humilde. ¿Y qué quiere decir humilde, Jairo? ¿Qué quiere decir humilde? Que te pongas unos guaraches, un pantalón de manta. Esa es pobreza. ¿Qué quiere decir humilde? Que reconozcas que necesitas ayuda, que reconozcas que necesitas de Dios, que reconozcas que hasta el día de hoy lo has regado, que reconozcas tu pecado y te arrepientes. Eso quiere decir humilde, ¿no? No depende de la ropa, es una actitud del corazón. Dice Hechos 28:27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, quiere decir endurecido, como una piel de rinoceronte. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Corazón endurecido, piel engrosada, oídos sordos. ¿Qué te estás perdiendo, mi hermano? Que tú puedas convertirte por el poder del Espíritu Santo y que puedas ser sanado, que puedas ser liberado. Eso es lo que te estás perdiendo. Otra característica que tiene el terreno que está por donde pasa un camino, cerca de aquí enfrente, ¿verdad? Pero así, por ejemplo, la calle, hay una característica, y podemos decir que es del municipio, pero en sí la calle no se considera de nadie, no tiene dueño. No tiene dueño. Se considera una servidumbre de paso, ¿no? Y nadie puede hacer el uso privado de una calle, pero no tiene dueño. No hay una definición por seguir a Cristo. Ese corazón endurecido no permite que Dios entre en sus vidas y los transforme. Fue la que está sobre el camino. Vamos con el 8:6, por favor. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Dice la mía, otra parte cayó sobre las piedras, brotó y las plantas se secaron por falta de humedad. 8:13, el mismo Señor nos explica, son aquellos que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Cómo es el terreno sobre las piedras? ¿Sabes cómo se refiere a ese terreno que es como piedra, pero que tiene una pequeña capita de tierra? Así como una montañita. ¿Sí has visto eso, no? Cuando el terreno es un pedregal y tiene una capita de tierra, entonces en esa tierra se puede empezar a dar la semilla, ¿no? Pero en el momento que va creciendo es insuficiente, ¿no? Y entonces se seca, ¿no? Y dice aquí, surge o cuando escuchan en momentos emocionales, en tiempos de quebrantamiento, en tiempos de gloria, en tiempos de milagros, en tiempos de provisión, pero cuando viene la prueba, se seca. O sea, empezó a surgir, y muchos aquí nos pasa así.
En estos momentos que estamos en el centro de rehabilitación, en los momentos que yo veo a muchos que se quebrantan aquí, ¿no? Estamos bien, pero viene allá afuera la prueba y ¿qué sucede? Nos secamos. Nos secamos totalmente, ¿no? No hay compromiso, no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay humildad, no hay comunión con Dios. Así es el terreno entre las piedras. Vamos a continuar al que sigue. En el 8:13 dice: son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. ¿Ahí estás ahí? Pero estos no tienen raíces. ¿Qué significará que no tienen raíces? Que no está bien cimentado. Hemos hablado un poquito el miércoles, estuvimos hablando acerca de cimentarnos en Cristo, ¿verdad? Acerca de qué es ser discípulo de Cristo y no solamente seguidor de Cristo. Cimentarte en Cristo es que a pesar de todo, contra todo, tú sigas confiando en Él. Estas personas están en Cristo solo por conveniencia, o sea, solo les interesa sentir bonito, solo les interesa sentirse bien. Eso es lo único que les interesa, ¿no? Pero no tienen raíz. Una flor con poca raíz, ¿qué es lo que sucede? Se puede dar por un tiempo, pero cuando las condiciones climáticas cambian, por ejemplo, si viene un tiempo de sequía, como no tiene una raíz profunda, ¿qué sucede? Se marchita. Las palmeras del desierto, ¿sabes cuántos metros llegan a medir su raíz? ¿No ve? Nada, tanto. 20 metros hacia abajo. No hacia los lados, 20 metros hacia abajo. ¿Por qué? Porque saben que en los tiempos en el desierto, ¿verdad?, es muy difícil en la parte de arriba obtener los nutrientes. Entonces están bien cimentadas hacia abajo y les permite bajo cualquier condición florecer. ¿Tú quieres ser una palmera del desierto? ¿Qué es lo que sucede con esas palmeras? Vienen las tormentas y la palmera se arquea, ¿no? Pero no se cae. Y cuando pasa la tormenta, vuelven a estar bien. Y hay una característica de estas palmeras que tú puedes aprovechar, a ver si me entiendes esto. Una característica de estas palmeras es que entre más árido sea el terreno, más larga es la raíz. Entre más difícil esté la situación en tu vida, tú tienes la capacidad de echar la raíz todavía más profunda. ¿La raíz en qué, mi hermano? A ver si lo estamos entendiendo. En esto, en la palabra de Dios. Entre más difícil esté tu situación, más métete con el Señor, para que así tu raíz sea mucho más hacia abajo. Efesios 3:17, por favor. Pero ponle NTV ahí, NTV. Nada más en este. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Por eso dice su palabra, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres más débil pero recurres a Dios, el poder de Dios se perfecciona en ti y hace eso, raíces profundas. Diga el débil, fuerte soy. Porque en esa debilidad el Señor es el que te va a fortalecer. Su palabra dice que Él va delante de nosotros como un poderoso gigante, ¿no? Él pelea, dice, es más, dice, ¿no?, ahí en su palabra: mía es la batalla. Así dice el Señor. Y esto es perfecto, ¿eh? Esto es perfecto porque dice la palabra de Dios que no es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. Entonces, ¿a qué va todo eso? Es que no es en tus fuerzas como tú debes de pelear, sino en el poder de Dios. Si tú peleas en tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a derrotar, te vas a hundir, te vas a secar. Allá afuera lo hacemos cuando salimos. ¿Sabes qué? Dices, ya estoy bien, mi mente ya está bien, voy a ir a trabajar, voy a todos lados, y te olvidas de Dios. ¿Sí o no? Y empiezas a pelear con tus fuerzas. Y entonces, ¿cuál es el dicho favorito del bien?
Dime de un hombre que se olvida de Dios y te diré de un hombre que va a caer, simple y sencillamente. Nadie dice que la vida cristiana es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes piensan que la vida cristiana es fácil? No, pero es más fácil una vida sin Dios, es más difícil, ¿verdad? Una vida sin Dios. Dice su palabra ahí en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está hablando este versículo? Que te va a ir como en feria. No te estoy diciendo. Vas a pasar por los ríos, vas a pasar por el fuego, pero ¿sabes qué te dice ahí? No te va a pasar nada. No te dice que no vas a pasar, ¿o sí? Estaría bonito que dijera: nunca vas a pasar por las aguas. ¿A poco no estaría bonito? Nunca vas a pasar por los ríos, nunca vas a pasar por el fuego. Pero no, ahí dice: cuando pases por eso, yo estaré contigo. Cuando pases por la prueba, yo estaré contigo. Es así. Y ahora vamos con la 8:7, ahora sí, por favor. Vamos, camino y piedras, ¿vale? 8:7. Otra cayó sobre espinos, al crecer junto a la semilla, la ahogaron. ¿Y estamos ahí? Hoy nos vamos al 14, por favor. Y el mismo Señor nos explica: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. Uy, estamos en el centro de la reflexión, salimos de este lugar, y entonces, híjole, ya voy bien, ya busqué a Dios, porque aquí dice que cayó entre espinos, pero sí oyeron la palabra de Dios, sí se fueron con la palabra de Dios en su corazón, pero dice después: tengo que trabajar, no voy a poder ir domingo a la iglesia, tengo que hacer tantas cosas, no. Después dice: los agados por las son las riquezas, los afanes, ¿no? La preocupación, ay no, oye, yo estoy buscando de Dios algo y me tomo con que no tengo trabajo, o estoy buscando de Dios algo y miro a mi esposa que no ha cambiado nada, salgo y veo, llego a mi casa y seguimos igual, la familia no entró en el proceso de reestructuración también, nada más yo. Y la otra que dice: los placeres de la vida. Salimos, yo les he contado mucho esto ahí en los devocionales adentro. Salimos de este lugar y entonces nos sentimos guapos. ¿Y no cuando estamos bien guapos cuando salimos del centro de la radio? Y la muchacha que no te pelaba, ahora te pela. Pero ten cuidado porque esa muchacha trae cólico. ¿En serio? Los placeres de la vida. El chanclas se disfraza de ángel de luz. Parece que es bueno, pero conduce a camino de muerte. Y muchos toman ese camino. Ya que saliendo de aquí, qué guapo, mira, la vecina ya me está mirando. Y ahí vas. Dice la palabra como al matadero. No digo, se ofende. ¿Sí o no? Ahí vas. Y entonces, aquella mujer te aleja del camino de Dios. Dice 1 de Juan 2:16, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Vamos, dicho eso, dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Todo lo que tu cuerpo quiere hacer, bueno o malo, pero en este caso estamos hablando de deseos de la carne malos, ¿no? Los deseos de los ojos, todo lo que tus ojos quieren ver, hacia dónde se quieren ir. Y la otra, la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Puede ser la riqueza, las posesiones, todo eso. Todo aquello que te hace sentir supuestamente mejor, todo lo material, todas las posiciones. Dice: no provienen de quién, de Dios, sino, no provienen del Padre, sino del mundo. Dice Mateo 6:19, por favor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y lo corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y no
hurtan, porque donde está vuestro tesoro, está ahí también tu corazón. ¿Cuál es la riqueza mayor? Como decía el apóstol Antonio Aguilar, ¿cómo dice el apóstol Antonio Aguilar? ¿Qué te lo sabes? Ya muerto, vas a llevarme nomás el día. Y tanta gente se afana por la riqueza y pierde lo mejor, que es una vida con Dios. Porque mi hermano, si tú no tienes una vida con Dios, no esperes tener una vida eterna con Él. ¿Sí me entiendes? Si tú no tienes una vida con Dios aquí en este momento, no esperes tener la vida eterna con Él. Si tú el día de hoy aquí eres incapaz de alabarle, de adorarle, de darle gloria, honra y alabanza, de danzar, de cantarle, decirle: Señor, te amo, te adoro, pues quiero decirte que es lo que vas a hacer toda la eternidad. ¿Es eso? ¿O es el otro camino? Y dice al final en el 8:8 de Lucas 8:8, por favor. Les voy a explicar en mi versión. Con un corazón noble y bueno, y la retienen y perseveran y producen una cosecha al 100%. Te voy a explicar. Hay dos claves. Primero dice con un corazón bueno y noble. ¿Cómo es el terreno de tierra fértil? ¿Cómo está su corazón? Bueno y noble. Y ahora vamos a hacer humildad. Limpiar tu corazón. Prepararlo para el Señor. Luchar por esa santidad. Dice la palabra de Dios: sed santo porque yo soy santo. ¿Qué significa santo? Apartado. Sed santo. Y dice Salmo 51:17, por favor: corazón bueno y noble. Estamos en esa, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. En un corazón contrito, en un corazón que se humilla, en ese corazón Dios puede hacer grandes cosas, simple y sencillamente. Jeremías 29:13, por favor, amigo, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? Nada más por conveniencia. ¿Sí es así? No va. Dice: porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la primera clave. Y la segunda clave dice: retienen y perseveran. Retener y perseverar. No dejar que el enemigo te robe. No dejar que los afanes, que las riquezas, que los deseos de la carne, que las preocupaciones te roben. Sino dice: retienen y perseveran. Dos versículos clave: Josué 1:8 y Josué 1:9. ¿Ya te lo sabes? ¿No? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Retener, ¿cómo decíamos hace rato? Y perseverar, es de retener. 8 primero, no. Retener, que no se aparte de ti, de tu boca, de tu vida. ¿Qué libro? La palabra de Dios. Que en todo tiempo, de día y de noche, estés meditando. Que guardes y hagas. ¿Se acuerdan que yo les decía hace rato, el miércoles? Sin obediencia, simple y sencillamente, la es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ok, he retenido esa palabra de Dios, he obedecido esa palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios nos da aquí? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después la otra, decíamos perseverar. Aquí sigue el 9, amigo. Ahora sí dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Perseverar. ¿Por qué Dios le diría esto a Josué? Acababa de morir Moisés y sube Josué. Porque las cosas van a ser difíciles, ¿sí o no? ¿Pero qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, las cosas van a estar difíciles, la vida va a ser difícil. Pero dice: no temas y no desmayes,
Porque ¿de dónde va a venir tu fuerza? De parte del Señor. El día de hoy yo te pregunto, ¿qué quieres ser el día de hoy? ¿Qué tipo de terreno? Dice la palabra de Dios, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo ver gente levantando las manos aquí, pero con el corazón lejos del Señor. Puedo ver gente sabiéndose la palabra de Dios, pero no reteniendo, no perseverando, no obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces, no. Porque mucha gente viene a este lugar, sale bien y después anda mal. Porque en algún momento fuimos terreno sobre el camino, sobre las piedras, con los espinos nos robaron. Yo quiero ser tierra firme, Dios no se tú. Lucha diariamente, porque la mente es difícil. A veces mi misma soberbia, a veces mi deseo de autosuficiencia me quiere engañar que yo solo puedo. A veces mi pensamiento de mis propias ideas y de mis propios deseos me quieren alejar de Dios. Pero debo de estar atento. Por eso es la necesidad del 1:8. De día y de noche medites en su palabra. Porque la palabra es esa lámpara, dice la palabra de Dios, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos en una vida de oscuridad. ¿Sabes por qué estamos en una vida de oscuridad? Porque dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo el dominio del maligno y nosotros vivimos en el mundo. No somos del mundo, hemos salido del mundo. El mundo se le considera todo aquello que se opone a los deseos de Dios, a la palabra de Dios, o no obedece a Dios. Hemos salido del mundo, pero estamos en el mundo. ¿A poco, amor? Y es un mundo de oscuridad. Por eso la palabra de Dios ahí viene, ¿no? El pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. A todos aquellos que andaban en caminos de sombra de muerte, luz les resplandeció. Somos esa luz en medio de la oscuridad. Y si tú apagas tu lumbrera, vas a volver a la oscuridad. Si tú te apartas de Dios, vas a volver a la oscuridad. No hay otra. ¿Cuál es nuestra lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí, lumbrera a mi camino. No hay otra.